Saludos cordiales. Es un placer darles la bienvenida a esta videoconferencia que lleva por nombre Así viven las familias, la inclusión educativa. Quien les habla, María del Rocío Ramírez González, funcionaria del Colegio de Licenciados y Profesores y miembro del Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva. La actividad del día de hoy tiene como objetivo principal ofrecer un espacio para dar voz a las familias como protagonistas de los procesos de inclusión educativa. Para ello, se estarán abordando los siguientes temas: el rol y el papel familiar de la educación inclusiva, primeras experiencias en los centros educativos y experiencias positivas y desafíos enfrentados. Esta actividad está dirigida a familias de estudiantes en situación de discapacidad, profesionales vinculados a la educación inclusiva, estudiantes de carreras de educación y a toda la comunidad en general. El desarrollo del evento tendrá una duración de 2 horas. La dinámica a desarrollar consta de 3 partes. En una primera parte tendremos una exposición por parte de una de las personas invitadas. Seguidamente contaremos con el espacio de diálogo e intercambio con las personas representantes de las familias que nos acompañan y finalmente un espacio de preguntas, por lo cual les agradecemos escriban en los chats del Facebook y YouTube sus comentarios y preguntas sobre el tema del día de hoy. Para el desarrollo de la temática, contamos en primera instancia con la grata presencia de la doctora Lady Meléndez Rodríguez, funcionaria del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior y miembro del Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva. Bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante, doña Lady, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias al ONEI una vez más por la organización de un evento de tanto interés para lo que es la inclusión y la educación inclusiva y por dar este espacio de voz a quienes muchas veces no tienen un espacio donde difundir todas las acciones y luchas que llevan a cabo día a día en este tema de la educación inclusiva, que son precisamente las familias. Quiero iniciar contando precisamente que este mes se cumplen años, es el aniversario de la Declaración de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Y a propósito, el movimiento Inclusion International ha emitido a las Naciones Unidas un manifiesto donde quiere que prestemos mucha atención a lo que sería una declaración de derechos para las niñas y los niños que requieren apoyo alternativo. Y la columna vertebral de este manifiesto es precisamente que los países donde todavía la discapacidad es un motivo para la institucionalización de los niños en residencias sea finalmente abolido a nivel mundial. Entonces, esto lo que quiere decir es que estamos abogando porque el primer nivel de inclusión de los seres humanos tiene que ser siempre la familia como el principal centro de protección, de apoyo y de afecto para todos los seres humanos. Y lastimosamente todavía existen muchos países donde esto no se comprende y donde todavía cuando nace una persona en condición de discapacidad en una familia, esto es motivo para institucionalizarlos. En algunos momentos porque hay países donde todavía los servicios quedan muy alejados o donde las condiciones socioeconómicas de las familias no permiten dar recursos de apoyo a los niños. Pero hay formas, según este manifiesto, donde muchos recursos que en su lugar son aportados por familias y por países con muchos recursos para que estas instituciones permanezcan,
para alejar a las personas en condición de discapacidad de sus familias, puedan ser utilizados más bien para acercar esos recursos a quienes no los tienen y así evitar que exista esta institucionalización. Con esto lo que yo quiero es inicialmente recordar que los seres humanos tenemos una naturaleza humana gregaria. Eso quiere decir que nosotros nacemos en una condición de indefensión. La naturaleza humana así lo define, y entonces si nosotros no estamos bajo la protección de otros cuando nacemos, bajo el cuidado de otros y bajo el afecto de un grupo social cuando nacemos, entonces pues nuestro futuro es morir porque no tenemos posibilidades de ir más adelante. Entonces, en esa necesidad, esa condición gregaria nos lleva a tener que necesitar primero de una familia que nos proteja, que nos apoye, y más adelante ir creciendo en distintas formas de agrupación social para que esa sobrevivencia y para que ese desarrollo humano sea posible. Entonces, una de las condiciones que tenemos cuando nacemos, cuando somos, es pertenecer. O sea, necesitamos pertenecer a distintos grupos donde se nos reconozcan nuestros derechos para poder sobrevivir y para poder desarrollarnos. Y en esos distintos grupos a los que pertenecemos a lo largo de nuestra vida, necesitamos hacer dos cosas importantes. Una es coincidir y otra es complementar. Y yo quisiera que recordáramos estos dos conceptos para más adelante cuando hablemos un poquito del trabajo de las familias. Coincidir en aquellas cosas que nos hace comunes a los seres humanos dentro de los distintos grupos, pero complementar en aquellas cosas en las que somos todos diferentes también como seres humanos y que necesitamos complementarnos unos a otros, porque precisamente no en las coincidencias, sino en los complementos es donde tenemos el potencial para resolver mediante distintos caminos, resolver los distintos problemas que se nos presentan en la vida y poder ser cada vez más desarrollados, más evolucionados y por supuesto más felices en los distintos grupos a los que nosotros pertenecemos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de inclusión, que es esa palabra mágica que nos convoca hoy precisamente, ¿qué quiere decir esa palabra inclusión? Esa palabra inclusión quiere decir estar dentro de, y en este caso, ¿dentro de qué? Inclusión significa estar dentro de las oportunidades de desarrollo humano. En cada grupo en el que nosotros necesitamos estar incluidos es porque andamos en busca del desarrollo humano. Y por el contrario, entonces, cuando somos excluidos, ¿de qué estamos excluidos? ¿De una escuela solamente? ¿De un servicio? No. Lamentablemente estamos excluidos de las oportunidades de desarrollo humano, de poder ejercer nuestros derechos humanos. Eso significa la exclusión. Por eso es que la inclusión es muy importante. Y cuando nosotros entonces hablamos de inclusión, no estamos hablando solamente de una persona en condición de discapacidad sentada en un pupitre en una escuela. Esa es una figura prototipo o estereotipo, mejor dicho, que se ha hecho de la inclusión. Y la inclusión es mucho más que eso. Es algo que todos los seres humanos necesitamos para salir adelante en nuestras oportunidades de vida. Cuando muchas veces se hacen los intentos por pertenecer a un grupo, por ser parte, los miembros de ese grupo que coinciden y se complementan para estar en ese grupo, sienten a ese nuevo miembro como una amenaza. Como una amenaza porque creen que esta persona va a restar
recursos y poder a ese grupo. Recursos, digamos, económicos, porque va a restar tiempo, porque requiere atención, porque va a restar los recursos de trabajo, porque va a requerir más dedicación. Y cuando nosotros empezamos a compartir con todas las personas, nos damos cuenta que la mayoría de ese tipo de amenazas son infundadas. Son amenazas por desconocimiento de en cuánto realmente coincidimos y en cuánto realmente nos complementamos todos los seres humanos, independientemente o junto con nuestras características individuales. Entonces, precisamente el trabajo que hacen las familias y que hacen las redes de apoyo cuando se acercan a los movimientos de educación inclusiva o a las escuelas que pretenden ser escuelas o centros educativos inclusivos, está precisamente en cómo pedimos que se nos dé una oportunidad de demostrar en cuánto coincidimos y en cuánto nos complementamos para tener precisamente ese derecho a estar ahí. Y en ese sentido, las familias hacen un papel muy importante. Y este pertenecer no se reduce solamente a las personas, a las familias, sino también a las comunidades, a los países, a las regiones. En este momento histórico es muy claro ver cómo los países que están más aislados o los países que se separan o son excluidos de pertenecer a organismos y comunidades son países que tienen menos posibilidades de desarrollarse, de caer en posibilidades, en imposibilidades, mejor dicho, de hacer intercambios de tipo económico, de tipo social o de tipo cultural que los hacen estar cada vez más aislados. Por eso, todos queremos pertenecer a grupos y todos queremos potenciar nuestros recursos y nuestras posibilidades sumándolos a los recursos y potencialidades de los otros. Esto también quieren las familias en las escuelas, pertenecer al grupo de familias de los centros educativos para crecer juntos, para potenciar sus recursos y sacar adelante a sus hijos, pero también a los hijos de todas las familias que forman una comunidad de familias en un centro educativo. Entonces, no me cabe la menor duda que las familias que hoy nos acompañan nos van a contar precisamente cuál ha sido ese camino para intentar ser reconocidos y pertenecer, para que a su vez sus hijas e hijos tengan esas posibilidades de ser y de pertenecer, porque sabemos que ahí está el secreto del desarrollo y de salir adelante. Una escuela inclusiva, en esta misma dirección de lo que venimos hablando, no es entonces una escuela que recibe simplemente a una persona en condición de discapacidad como parte del estudiantado. Una escuela inclusiva es una organización particular, es un centro educativo que toma una decisión de cambiar de actitud y de actuar de manera distinta para poder apoyar a todo el estudiantado. Una escuela inclusiva es, por definición, aquella que garantiza a todo el estudiantado, sean cuales sean sus características, el acceso, en primer lugar, estar ahí, la permanencia, quedarse ahí y el aprendizaje, por supuesto, o sea, a lo que vinimos a un centro educativo, sobre todo que es a desarrollar nuevo conocimiento y nuevas competencias para salir adelante en nuestro proyecto de vida y, por supuesto, el éxito escolar. Como igual que todo el resto del estudiantado, todos llegamos a un centro educativo a obtener éxito escolar para seguir adelante en nuestra
en los distintos aspectos en los que nos tenemos que promocionar en nuestra vida. Y entonces un centro educativo inclusivo tiene que organizar toda la gestión educativa en favor de que esto sea posible. Entonces, es un trabajo de cumplir el derecho para todo el estudiantado, sean cuales sean sus características. Y es una escuela organizada para que esto sea posible. Entonces, no es que yo recibo a una persona en condición de discapacidad y le doy un espacio físico en un aula, sino que es toda esta filosofía en la que yo tengo que trabajar por lograr el acceso, la permanencia, el aprendizaje y el éxito escolar en todo el estudiantado. Eso, entonces, volvemos nuevamente al inicio. ¿Qué es lo que hace entonces una escuela inclusiva? No es enseñar a leer y escribir simplemente, y con esto enseñamos a leer y escribir también hasta donde puedan también algunos estudiantes en condición de discapacidad. No. Una escuela inclusiva lo que hace es, y volvemos a la definición original, es desarrollar oportunidades de desarrollo humano para todo el estudiantado. Y en ese momento lo hacemos para personas, pero esas personas representan familias y esas familias representan comunidades y esas comunidades representan países. Entonces, una escuela inclusiva es una célula, un núcleo de desarrollo humano que lo que lleva es a que el país que está favorecido con ese centro educativo inclusivo también llegue a ser un país desarrollado humanamente, sea un país hacia el desarrollo humano. Entonces, una escuela inclusiva es un potencial muy importante. Y con esto, entonces, lo que quiero resumir es contándoles y diciéndoles que ojalá se nos quede esto muy claro, y es que a mayor exclusión de distintos grupos de personas por discapacidad, por etnia, por condición socioeconómica o por la razón que sea, más pobre y subdesarrollado es un país. Y a mayor inclusión, más desarrollo humano, más capacidad y mayor fuerza de desarrollo genera un país y una sociedad. Entonces, de ahí muchas gracias a las familias que se dan la mano por este trabajo tan importante, que es mucho más trascendental que simple y sencillamente creer que tenemos a una persona en condición de discapacidad desarrollándose en un espacio físico X, sino que es algo mucho más trascendental y fundamental, no solo para la vida de esa persona, sino para esa familia y para el país. Por eso, muchas gracias a las familias aquí presentes y a los que estarán también trabajando y los que están trabajando fuertemente porque la educación inclusiva sea una realidad en nuestro país. Muchas gracias y en adelante los dejo entonces con la compañera Evelyn Hernández, miembro también del ONEI y miembro del staff de la carrera de Educación Especial de la UNED y organizadora de este evento. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Lady por esas palabras tan reflexivas sobre lo que implica la inclusión educativa para el estudiantado, pero también para sus familias. Siempre pensamos y con mucha frecuencia mencionamos a las personas estudiantes, pero se nos olvida y no tomamos en cuenta todo el gran trabajo que viene atrás y que se lo debemos a su núcleo básico y al más fundamental, que es su familia. Y esta mañana tenemos tres familias. Me siento muy honrada, tengo el honor de poder hoy conversar con ellas. Entonces, se las voy a ir presentando y para eso les voy a ir llamando para irlas conociendo. En primer lugar, vamos a conocer a Crisia y a Carlos. También vamos a conocer a Mariana y vamos a conocer a Dixiana. Ujú. Entonces, vamos a irlos conociendo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días.
Muchísimas gracias por estar esta mañana y por aceptar compartir algo tan personal y tan íntimo, porque es traernos un poco de la historia de sus casas y de lo que han vivido con sus hijos en los centros educativos a un espacio público. Y creo que el Correcto. gran valor de esto es poder dar un mensaje positivo a otras familias diciéndoles, aquí estamos, esto es lo que intentamos hacer y esta es nuestra Ujú. experiencia, y también dejar un mensaje positivo a todas las personas que laboramos en el sector educación y que en muchos casos dejamos de lado el valor que tiene realizar ese trabajo conjunto. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer y yo les voy indicando en el orden en que lo vamos haciendo es si se presentan, nos dicen quiénes son ustedes y Ujú. quién es su hijo o hija. Entonces empezamos con Carlos y Crisia. Adelante. Sí, mi nombre es Carlos Enrique Núñez y mi hijo Carlos está cursando el 10º año en un colegio técnico en aula regular y está llevando la especialidad en redes. Buenos días, mi nombre es Crisia Vargas. Carlos cuenta con un diagnóstico de espectro autista, hiperactividad y trastorno de ansiedad. Y es mi campeón. Y un muchacho grande ya, 12º año. 19 años tiene. Ya es un muchacho grande. Vámonos con el chico del medio. Mariana, adelante, cuéntenos. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Espinosa. Soy madre de José Luis, un chico de 13 años con un diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Él está cursando el 6º grado en la escuela José Figueres Ferrer en Sabanilla. Está en un aula regular con sus compañeritos haciendo equipo, ¿verdad? Porque es primer año que él puede estar escolarizado. Y bueno, es todo un equipo que estamos trabajando, familia, escuela, compañeros. Muy bonito. Muchas gracias, Mariana. Y vamos con el más pequeñito de hoy, pero no menos Sí, importante. Adelante, Dixiana. buenos días, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado. Como lo dice usted, mi nombre es Dixiana. Mi hijo se llama David. David ahorita está cursando materno en la escuela de Granadilla Norte, que es una escuela con vocación inclusiva. Me parece importante, por el contexto en el que vamos a trabajar, mencionar un poquito de lo que se conoce de mi hijo. Mi hijo tiene asociación Bacter, ¿verdad? Él ha sido operado de ano imperforado, tiene una CIV operada también. También estamos estudiando un poco la parte de genética por un síndrome que se llama Kabuki y está todavía dentro del estudio de espectro autista por ser un niño que todavía no habla, ¿verdad? Entonces tenemos varias cositas asociadas con él que todavía están en estudio, unas sí son confirmadas, otras no, pero ahí vamos poco a poco en la marcha conociendo más sobre un poquito de cada una de estas áreas. Muchísimas gracias, Dixiana, por la presentación. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Yo voy a hacer una pregunta general para ustedes tres. Yo les voy indicando el orden en que ustedes la van respondiendo. Les doy unos minutos a cada uno de ustedes como familia para que nos cuenten un poquitito su experiencia y yo voy a indicar el orden en que vamos contestando. En esta ocasión voy a empezar al revés, me voy a quedar con la historia de Dixiana, empezando con el más pequeñito y que nos cuente, Dixiana, ¿cómo empezaron ustedes en los centros educativos? ¿Cuál fue el primer contacto y desde cuándo? ¿Cómo fue esa experiencia? Ok, bueno, mi niño desde que nació estuvo 65 días internado en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces fue un proceso en el que tuvimos la oportunidad de estar muy acompañados del Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria del Hospital de Niños, ¿verdad? Cuando él estaba internado, las maestras usualmente llegaban, conversaban conmigo, con mi esposo, lo veían a él, y entonces él empezó un proceso para poder adaptarse a la escuelita que tiene el hospital. Cuando ya mi hijo estuvo un poquito mejor de salud, más o menos cerca de los 9 meses, ya nosotros pudimos ingresar a la escuelita del Hospital de Niños. Primero de forma presencial, ¿verdad? Y luego ya un poquito virtual por el tema de pandemia y demás.
pero estuvimos más bien 4 años en la escuelita del hospital. Recientemente, ahora en el mes de agosto, fue egresado. ¿Por qué? Porque ya cuenta con 4 años, ¿verdad? Y también porque ha tenido un avance muy importante en el desarrollo de sus habilidades. Entonces, digamos que ese fue el momento en el que nosotros como familia empezamos a buscar un centro educativo que pudiera adaptarse a las necesidades de David, ¿verdad? Entonces, es muy importante para mí mencionar que uno de los temas que nosotros veíamos era, ok, ¿a dónde lo vamos a llevar? Porque por las condiciones de David, él todavía es un niño que depende mucho de sus papás. La primera opción que nosotros validamos fue buscar la escuela donde yo tengo mi hija mayor, yo tengo otra niña de casi 9 años, entonces yo digo, ok, bueno, por igualdad de oportunidades, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que los dos puedan estar en la misma institución. Y también por un tema de logística, ¿verdad? Ya son 2 niños, el traslado y demás. Entonces, ese fue el primer encuentro. Llegar a una institución, debo decir que fue una institución privada a la que nosotros nos acercamos. Tristemente, digamos, no tuvimos tal vez como la ayuda o la aceptación que nosotros en un inicio hubiéramos querido. Sí me parece importante mencionarlo, ¿verdad? Cuando yo me acerco a la institución, comento que tengo un niño con ciertas características, pues lo que se me dice es que ellos no cuentan tal vez con los materiales o profesionales que pueden ayudarme a mí en el desarrollo de mi niño. Para nosotros fue un poco impactante, tal vez porque nosotros no habíamos tenido ninguna situación anterior similar. Fue, digamos, por decirlo popularmente, como un balde de agua fría, ¿verdad? Sí nos dolió mucho a nivel familia, que tal vez estaba cerrando la puerta de nuestro hijo en esa institución. Por esto que les comento. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de seguir empoderándonos a través de la información, porque como familiares de un niño con un problema con discapacidad, nosotros tratamos de empaparnos sobre las leyes que hay, decretos que van saliendo, porque nosotros sabemos que ellos tienen derechos y si no tienen voz, como el caso del mío, nosotros tenemos que luchar por hacérselos valer. Entonces, seguimos buscando instituciones. Yo me acerqué mucho a los doctores, ¿verdad? Que me lo ven, pedir recomendaciones. Por el área donde nosotros vivimos también, yo me acerqué luego personalmente con mi esposo a las escuelas públicas a buscar, a contar mi historia para ver si me lo podían recibir. Escuchen eso, a ver si me lo podían recibir, porque yo iba como con ese sustillo, ¿qué va a pasar? Y viera que sí tuve muy buena respuesta en las escuelas públicas cerca de mi localidad. Nunca me dijeron, mamá, no se lo podemos recibir, no contamos con los materiales. Digamos que fue una respuesta, mamá, no se preocupe, nosotros tenemos aquí niños también con otro tipo de condiciones, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito más sobre su niño y vamos a iniciar un proceso. Entonces, después de esto, ya yo me comuniqué con las maestras de la escuelita del hospital de niños. Les comenté cuáles eran las escuelas que mi esposo y yo habíamos validado y también contamos ahí con la ayuda de una maestra itinerante. Esa maestra ya después se encarga de verdad de validar cuáles escuelas cuentan con los recursos que David en este caso ocupaba. Y así fue como nosotros logramos encontrar una escuela especial para David. Y nosotros ahorita estamos en la escuela de Granadilla Norte, que es una escuela con orientación inclusiva. Empezamos a finales de agosto y hemos llevado ya varias clases presenciales y de momento estamos muy contentos, ¿verdad? Sí recibimos una respuesta positiva y eso nos tiene pues con muchas expectativas y con mucha ilusión. Muchísimas gracias, Dixiana. Gracias por abrir y por todo lo comentado respecto a su pequeñito. Vamos a hacerle la misma pregunta a Mariana. Mariana, ¿cómo fue ese primer contacto con los centros educativos? Ahora que hiciste la mención de que realmente era el sentimiento de que era como la primera vez que estaba escolarizado. ¿Por qué? Adelante. Bueno, nuestra historia es que empieza en otro país. Nosotros no qué vivíamos en interesante. Costa Rica. Entonces,
Cuando yo vi que ya mi hijo tenía la edad de 4 años, que era importante que él estuviera escolarizado, yo empecé a ir de ahí a kinder de la zona donde yo vivía a, a solicitar una entrevista, una cita para ver de qué forma ellos podía mi hijo ingresar a las escuelas. La respuesta siempre, digamos, como lo que pensaba era como la parte privada, porque yo sabía ya que la educación pública tal vez no era una opción para nosotros en ese país, porque sabemos que las infraestructuras no son adecuadas, no hay un presupuesto y no sentíamos que había personal capacitado también para poder atender a mi hijo. Entonces empezamos a buscar en varios lugares privados igual y todo siempre era sentíamos más que nos dieran ellos una educación a que nosotros tenemos que aportar dinero al centro educativo. Entonces todo era, sí, pero tienen que dar tanto para hacer la rampa de la entrada, tienen que dar tanto para arreglar el baño y cosas así. Entonces, igual teníamos que pagar siempre una maestra que estuviera con él todo el tiempo. Y a veces, o sea, es complicado porque tenés que pagar el colegio, la escuela, lo que sea, de pagar la nana. Y además, y haciendo una investigación nos dimos cuenta de que los títulos académicos no son válidos cuando las personas tienen discapacidad. Entonces, bueno, hablando con familias como la mía, descubrí que había un centro donde él podía entrar, que eran de niños, todos niños con discapacidad, diferentes discapacidades, y él estuvo ahí por 3 años. La verdad es que fue para nosotros como un lugar súper de bendición realmente, porque él aprendió a ser más independiente, él estaba súper acostumbrado a mí 24/7, ¿verdad? Entonces ya él iba solo, ya él me decía adiós en la mañana, se iba tranquilo, se quedaba tranquilo, él disfrutaba un montón. Bueno, un día nos dimos cuenta que sabía leer y escribir, no tuvimos nunca que enseñarle, entonces cuando vemos que él sabe escribir y todo, o sea, fue una sorpresa tanto para las maestras como para nosotros en casa, y de ahí vimos que él necesitaba como también salir de esa escuela especial en la que estaba, porque él tenía la necesidad de aprender más, de preguntar, de ir más allá. Entonces, aunque la escuela era muy buena para él, digamos, en ciertas cosas como de terapia ocupacional, ¿verdad? Porque él hacía sus dibujitos, sus trabajos, un poquito de terapia física que le hacían también y el compartir con sus compañeros, pero realmente en clase él era el único que hablaba. Entonces también por ese lado era como diferente, o sea, no digamos que un problema, pero de ahí uno quiere que sus niños también aprendan de lo que tienen alrededor, entonces empezaba también a tener comportamientos que eran imitando a sus compañeros. Entonces empezamos otra vez a buscar un lugar donde él pudiera integrarse y realmente no encontramos. Entonces yo empecé a educarlo en casa. Entonces por varios años hicimos, yo me convertí en su maestra, en lo poco que yo podía, ¿verdad? Estimularle a él lo que era la lectura, las matemáticas, hacer experimentos y cosas así, que yo buscaba como una currícula, a ver, de qué le podía dar por su edad y todo, pero realmente era un poquito difícil. Entonces, Mariana, una consulta. Todo eso se desarrolla en otro país. En otro país. ¿En qué momento llegan aquí y cómo es el ingreso aquí al centro educativo? Nosotros, entonces, al ver eso, que ya yo, digamos, es que ya no puedo más porque yo no sé, no soy maestra, no sé qué más. Entonces empezamos a analizar venirnos a Costa Rica. Obviamente, yo costarricense, ellos mis hijos, con todo el derecho a una educación, ¿verdad? Empezamos a hacer planes y nos vinimos en finales del 2019. Yo empecé a buscar las escuelas de la zona por donde vivo y además tengo un niño más chiquito, entonces tenía que meterlo también al kinder. Entonces fui a una escuela que para mí era la única opción, primera y única opción en la escuela pública.
Entonces, cuando yo llegué y matriculé al chiquito, no hubo problema, pero cuando dije el caso de José Luis, me dijeron, no, no se puede, aquí no, tiene que ir a otro lugar. Y yo me quedé así, pues, porque yo cuando decimos venirnos, digamos, yo ya había leído un poquito leyes y cosas, entonces yo sabía que no me podían negar la matrícula. Digamos que por el momento dije, bueno, voy a investigar, pero el problema que hay, yo creo que es un poquito como desinformación, que a veces los padres no sabemos realmente a quién acudir, porque a veces nos dicen hospital de niños, a veces nos dicen Ministerio de Educación. Entonces yo estaba viendo la forma con hospital de niños. Cuando empiezan las clases en febrero del 2020, hablando con una maestra de mi hijo pequeño, ella me dice, no, tiene que, es más fácil, le voy a dar la solución más fácil, tiene que ir a la Dirección Regional de Educación, tiene que concretar una cita para hacer la evaluación de su hijo. La cuestión es que yo fui un par de veces, no me pudieron atender, no me pudieron dar cita y se viene pandemia. Entonces, ni ellos me podían dar una cita para yo llevarlo a evaluar, ni podían venir a casa a hacerle una evaluación a él. Entonces, digamos que el 2020 para nosotros fue tal vez no un año perdido, pero nos quedamos ahí, que con toda la ilusión de que él entrara, pero no se pudo, pero la verdad es que ya yo estoy acostumbrada ya, no como a resignarme, sino más bien yo pienso ahí que todo llega en su momento. Entonces, cuando durante el 2020 yo estuve tratando de conseguir la cita, medio veía las noticias y a ver qué iba saliendo, cómo íbamos evolucionando, y al fin conseguí que me dieran una cita para enero de este año. Entonces ya me lo evaluaron y yo les dije, yo la opción que tengo es la escuela José Figueres Ferrer, que es la escuela de mi comunidad, en la escuela en que yo he investigado que tienen una buena unidad de apoyo y además mi hijo menor está ahí. Entonces, ellos hicieron desde la dirección regional, mandaron los correos, se pusieron en contacto con la dirección de la escuela y me aceptaron a mi hijo. Entonces ya eso fue así como, bueno, a empezar con lo primero que para mí, digamos, que a la gente ni se imagina, pero la ilusión más grande de comprar un uniforme de escuela. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Gracias por ese recorrido que empieza en otro país. Y bueno, ahorita vamos a seguir abordando un poquitito más el tema y nos va contando cómo va ese camino en la José Figueres. Y vamos con Crisia y Carlos. Nos cuentan la misma pregunta. ¿Cómo fue con ustedes? ¿Cómo fue con su familia ese primer contacto en los centros educativos? ¿Qué tal la historia? ¿Cómo les fue? Empezamos hace 16 años. Carlos fue alumno del entonces, se llamaba Escuela del Hospital de Niños. Ahí fuimos 4 años a todas las terapias que había, en cuanto a terapia física adaptada, así que nos ubicaron muy bien. ¿Qué esperar con Carlos? Coeficiente intelectual, motora fina, y tocó buscarle kinder. Nos aconsejó el Hospital de Niños, no una escuela grande, sino una escuela chiquita, y ahí fuimos, ¿verdad? Nuestra primera experiencia en este kinder, yo creo que nos pintó un poco el camino que venía de frente, porque cuando hablamos con la docente, felices de que le llevamos, sentíamos que mucha información que le podía ayudar y iba a aportar, la respuesta fue negativa, ¿verdad? Primero dejó ver entre líneas que si habíamos valorado una escuela de educación especial, después que iba a hacer lo que podía, porque ella, pues la verdad, en autismo no tenía mucho conocimiento ni nada, y así empezamos, ¿verdad? Fue esa experiencia de mamá que yo estuve a punto de traérmelo para la casa. Yo dije, no, y es que si ella no va a poder, ¿quién, verdad? Así ingresó Carlos a materno firmando una carta porque tenía edad para kinder, pero nos dijeron que era aconsejable que Carlos cumpliera el ciclo completo. Nos dijeron en el Hospital de Niños, y ahí lo dejamos, ¿verdad? Fue una etapa muy dura porque, de verdad,
la maestra, no sé qué sucedería, pero yo tenía que ir a la escuela de día por medio a explicarle qué hacer con esta conducta que hizo Carlos, ¿verdad? Y qué hacer con esto que hizo Carlos. Y yo decía, pero por Dios, ella es la docente, ¿verdad? Ella es la experta, decía esta mamá. Yo no, ¿verdad? Yo le decía, yo en la casa lo hago así, yo en la casa lo hago así, ¿verdad? Y entonces, así nos llevamos hasta que ingresó a primer grado en la misma escuela chiquitita de 400 alumnos, porque somos de Tres Ríos y Tres Ríos tenía la escuela central que tenía todos los apoyos, pero no me tocaba. Y no me tocaba, y con mi diagnóstico menos me iba a tocar, ¿verdad? Entonces entramos a la Carolina Madabasi. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, que fue empezar de cero y que fue muy dura también, fue al colegio. Ahí aprendimos, ya no fuimos comunicativos. Sí, de hecho, el colegio fue un reto, porque lo primero que nos dimos cuenta es el colegio aquí, Mario Quirós de Tres Ríos, nos dimos cuenta que en ese entonces el director mandaba estudiantes a las escuelas de aquí de Tres Ríos para que revisaran los expedientes de los futuros alumnos del colegio para ver qué condiciones tenían, ¿verdad? Wow. Y lo hicimos, ¿verdad? Apoyado con una maestra de apoyo emocional de la escuela, escondimos el expediente de Carlos. Y entonces lo único que ellos tuvieron acceso fue a las notas, que eran excelentes. Entonces, ese informe nunca fue que Carlos tenía ninguna condición de autismo. Fue hasta que ya Carlos ingresó, digamos, ya matriculó y ingresó su primer día ya al colegio, que nosotros nos presentamos ahí como papás y ya explicamos realmente cuál era la condición de Carlos. Incluso nos tocó ir a nosotros a nuevamente decirle al colegio, aquí está el expediente de Carlos, que Carlos tenía en la escuela, explicarles que Carlos ya iba a ingresar con un apoyo tecnológico del Senadec, que iba a ingresar con un iPad, que Carlos escribía poco. Bueno, y ahí comenzó ese mundo de miedos del colegio, un mundo que se amplió muchísimo, porque ya no era un profesor o una maestra, dos maestras, eran varios profesores de todas las materias técnicas y de los talleres que ya comenzaba él a llevar, talleres introductorios. Entonces fue un mundo nuevo totalmente el colegio a la escuela. Bueno, gracias por ese recorrido tan rápido. Ahora vamos a tener una dinámica de algunas preguntitas cortas, entonces sí voy a solicitarle a cada familia que en el periodo aproximado de tiempo que yo les refiera me den alguna idea de lo que se les viene a la cabeza. Entonces, mi segunda pregunta, voy a empezar con Dixiana nuevamente, sería, Dixiana, cuénteme, cuando puede ser desde chiquitito o ahora que ingresó al preescolar de su comunidad, ¿cuáles eran sus expectativas y cuáles son los temores cuando empieza este ciclo escolar? Expectativas y temores. Ok, primero iniciamos con muchísima felicidad, ¿verdad? Porque me lo estaban queriendo ya insertar en una escuela regular, ¿verdad? No una escuela encasillada totalmente especial, porque sentimos que todo el esfuerzo que hemos hecho para empoderarlo a él en todas sus áreas había dado fruto. Entonces, obviamente, muchísima felicidad. Sin embargo, ya empiezan también un poco los temores, podría decirse de esta forma, ¿verdad? Porque, y quiero enfatizar bastante para poder dejarle un mensaje claro a las mamás y papás que tienen niños como el mío, mi niño, digamos, por su condición de haber tenido ano imperforado, es un niño que tiene que estar en constantes cirugías, ¿verdad? No dejan el pañal usualmente a la edad de 2, 3 años, como típicamente se hace, ¿verdad? Sino que ya había un temor, ¿qué vamos a hacer para dejarlo en la escuela? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Tendremos la oportunidad de acompañarlo a él en ese proceso? Entonces, todo ese tipo de elementos se vienen a la mente, porque ya habíamos visto que usualmente no es común ver que el papá o la mamá esté en la institución con el chico, ¿verdad? Entonces, empiezan ese poquito de temores en la cabecita de uno.
¿Y qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? Empoderarnos a través de la información. Entonces, nosotros recurrimos a la Asociación de Colorectal del hospital para conocer un poquito cómo habían manejado otras familias este caso, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que hay circulares que han tramitado desde el Ministerio de Educación a las direcciones regionales de cada escuela, en donde se establece cuáles son las enfermedades catalogadas como crónicas, ¿verdad? Los trastornos colorectales, como una de las que tiene mi hijo, entra dentro de esta gama, ¿verdad? Entonces, nosotros como papás tenemos el derecho de acompañar a mi hijo estando él en la escuela, ¿verdad? Entonces, también es todo un proceso de acomodo dentro de la familia, porque ¿cómo hacemos con el trabajo de la mamá? ¿Verdad? Claro. Yo tuve que dejar de trabajar para poder acompañar a mi hijo en el proceso, tanto desde que venía del hospital de niños y ahora que mi hijo está ya formal en su escuela, ¿verdad? Entonces, es muy importante la información. Ahí nosotros vemos que ya yo tenía que bajar un poquito ese temor. ¿Por qué? Porque ya está establecido a nivel de criterios dados en las leyes de que la mamá tiene, bueno, podríamos decir derecho y también obligación de acompañar a la persona estudiante, ¿verdad? Entonces, consulta. Ujú, Digamos, bueno, la expectativa, felicidad y ujú, los temores de repente muy vinculados al área de salud, apoyos correcto. y acompañamiento. Correcto. Sí, Ujú. se iba a poder realizar, Sí, ¿verdad? se iba a poder Porque, realizar. exacto, porque incluso mi hijo también tiene otras necesidades. Mi hijo tiene un PEC de gastrostomía para pasarle alimento por la pancita. Ujú. Él come muy poquito por boca. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo de recreo? ¿Podrá Claro, comer? ¿No podrá todo un reto. comer? Exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, fueron un montón de cosas que nosotros se nos vino a la mente, pero como le digo, uno puede bajar un poquito también esa ansiedad mientras usted se informe y mientras usted haga valer sus derechos, ¿verdad? Dentro de la Muchísimas, institución, muchísimas gracias, Dixiana. con Vamos gusto. con Mariana. Mariana, la misma pregunta. Las expectativas iniciales al decir, bueno, el primer año de Luis, ¿verdad? Sí, El bueno, primer año, ujú, sí, el primer año y ¿cuáles fueron los temores que empezaron a bueno, enfrentar si es que los tuvieron? es que realmente creo que así como un temor en sí no hemos tenido, es como, Ah, como muy bien, expectativas, como con expectativas. ganas de, ¿verdad? O sea, de qué se puede hacer, qué se puede hacer con estos. Primero, digamos, la reacción de los compañeros. Eso es Mm, una cosa muy importante porque para nosotros más que todo no solo era escolarizarlo, sino que él tuviera amiguitos, ¿verdad? O sea, de su edad y con quienes se pudieran relacionar. También hay que acordarse que el tema pandemia a veces es complicado porque los chicos no pueden tener contactos así como ujú. muy juntos y eso. Y pues es como entre el que José Luis aprenda a comportarse en clase y sus compañeros también aprendan que hay un chico que aunque todos son diferentes, es un poquito más diferente, ¿verdad? Entonces, cuando me dijeron, va a entrar a sexto grado, para mí fue como un shock, porque aunque yo sabía que no iba a entrar a primero, ¿verdad? Obviamente por su edad que tenía y todo, pero para mí era sexto, así como, no, o sea, la experiencia de la escuela, el adquirir los conocimientos, para mí creo que, bueno, para nosotros como familia sentimos que es importante que él pudiera estar un año más en la escuela. Para nosotros creo que nosotros hemos tratado de ver la forma en que él pudiera por lo menos estar un año más, o sea, que el próximo año él pudiera seguir en la escuela. Por todo eso, para adquirir no solo los conocimientos académicos, sino por la parte social y porque sentimos que al ser la primera vez este año que él está escolarizado, es como muy rápido enviarlo al colegio. ¿Por qué? Porque los sistemas de primaria y secundaria son diferentes. Entonces, no solo él ocupa sus apoyos, sino nosotros como familia también como una guía. O sea, para nosotros la escuela no es solo la escuela para José Luis, sino la escuela de la familia completa. Entonces es como estar con esa expectativa de qué va a pasar.
yo estoy en la escuela todo el día cuando él está, más yo no estoy con él en clase, yo no estoy como compartiendo con él en el día. Yo lo veo de lejos y pues cuando él tiene que ir al baño o cosas así, pues yo voy. Pero a mí me gusta ver la interacción que él tiene y sus compañeros a veces que me llegan a hablar y me preguntan y me dicen cosas, ¿verdad? Inclusive me encanta, digamos, con los maestros, que hay muchos maestros que me dicen, es que la primera vez que yo trabajo con un chico especial, entonces ayúdenme usted, ¿qué puedo hacer? Las guías de trabajo están bien o trabajémoslas juntas para ver si hay que hacerle algún cambio. Entonces, de cierta forma es bonita porque no solo aprende mi hijo, no solo aprendemos nosotros como familia, sino que aprenden también los profesores, porque es muy diferente un profesor de educación especial o los profesores de la unidad de apoyo, ¿verdad? Que ya ellos están como saben cómo es el trabajo, a un profesor cualquiera, un profesor de artes plásticas, una profesora de hogar, ¿verdad? Que también es una bonita experiencia para ellos y para el centro escolar en general, porque yo sé que, no, que detrás de José Luis van a venir más niños después. Muchos niños. Muchas gracias, Mariana. Voy con Carlos y Crisia. Bueno, la misma pregunta. Sí, para mí el colegio me creó una gran expectativa de que Carlos ya entraba a un sistema educativo que le iba a enseñar más y que realmente él iba a poderle sacar a la herramienta tecnológica que le había dado el SENADEC del ministerio, que es el iPad, que él con esa herramienta iba a poder sacar todo el potencial que le podía dar el iPad para lograr llevar todas las materias que un colegio técnico tiene, ¿verdad? Y que él iba a lograr, graduarse del colegio, ¿verdad? Esa era mi principal expectativa, ¿verdad? Y a la vez que iba a lograr interactuar con un colegio muy grande, con muchos estudiantes. Y por lo menos esa expectativa de que él lo iba a lograr, yo creo que ya estamos prácticamente por cumplirla, ¿verdad? Temores muchos. Está en doceavo y hoy que cruzó la puerta que venía de su examen de sistemas operativos, ahora vi que decía experimentaron. No experimentaron, experimentamos, ¿verdad? Y Carlos se vuelve y le digo yo, ¿y el examen? Y él se vuelve y me dice, tuve que dibujar. Y yo dije, oh, tuve que dibujar. O sea, esos temores que uno trae, los mantiene. Ese temor, desde el temor más sencillo, le irán a robar el iPad. Sí. Pues, Carlos, viaje en microbús, póngale en un seguro al iPad. 3 profesores quieren usar el iPad, 12 no quieren usar el iPad. Ay, es que qué vergüenza, voy a tener que ir a la regional y voy a tener que ir a la Contraloría de Derechos. Yo resumo mi experiencia de vida cuando subí al 3er piso del edificio Reventos y en una puerta me dijo un muchacho, ¿usted a quién viene a denunciar? Y yo dije, yo no vengo a denunciar a nadie, me puse a llorar, yo necesito conocer los derechos de mi hijo. Esos temores que me llevaron ahí y que nos llevaron, aún los mantenemos. Y con esos temores, le cuento, Carlos realizó el examen de admisión del tecnológico ya con los mismos temores, pero aquí estamos enfrentándonos. Muchísimas gracias. Vieran que tenemos varios comentarios en el chat de YouTube y entonces voy a aprovechar el espacio para decirle a las personas que nos están viendo por canal de YouTube o por Facebook que pueden escribir en los chats de redes sociales si tienen alguna consulta para ustedes. Ahorita solo voy a leerles algunos comentarios generales, ¿verdad? Personas que agradecen la disposición a poder compartir este espacio. Incluso tenemos un comentario, Marcia Terán, que dice que nos ve desde Panamá, que saludos y bendiciones para ustedes. Bueno, Sandra Zúñiga dice muchas gracias, excelente introducción la doña Lady Meléndez y gracias a estas familias que nos están compartiendo sus experiencias. Inesita Jiménez dice saludos, excelentes iniciativas y me encanta que se refuerce el trabajo con las familias porque es fundamental. Gretel Monge dice que es admirable que padres y madres de familia tengan la iniciativa de buscar y valorar los apoyos.
Entonces tenemos varios comentarios así. Dice uno, se reporta Tamara Quiroz Guzmán, presidenta del Grupo de Investigación y Academia del Grupo Constituyente de Asociados de la Campaña Urbano Mundial. Y finalmente Inesita Jiménez, que el apoyo a la familia siempre va a ser indispensable en el proceso educativo. Vamos a seguir teniendo unas preguntitas. Nuevamente, todas las personas que quieran dejar más comentarios y que tengan alguna pregunta en específico, la pueden hacer por el chat. Las preguntas que les voy a hacer ahora igualmente son bastante puntuales, entonces sí les voy a pedir como una respuesta bien específica a lo que voy a hacer. Voy a iniciar desde atrás, voy a volver con Crisia y Carlos y les voy a preguntar a Crisia y a Carlos un momento específico que les haya marcado a ustedes como familia a nivel educativo, que ustedes digan este momento. Sí, el momento para mí para nosotros que marcó fue cuando Carlos ingresó a la escuela con el iPad, ¿verdad? Un mundo totalmente cambió. Nosotros anteriormente, para estudiar con Carlos, teníamos que pedirle los apuntes a una vecina porque a Carlos escribía, pero ni él mismo entendía realmente lo que escribía. Teníamos que ir donde la vecina y sentarnos nosotros a escribir todo nuevamente para poder estudiar con Carlos. Cuando ya Carlos tuvo el iPad, que Carlos pudo escribir y nosotros ya llegábamos aquí y podíamos entender lo que él había escrito y en base a eso estudiaba. Irónicamente, más bien, muchas veces esa vecina que originalmente nos hacía el favor, más bien nos pedía a veces al contrario a nosotros los apuntes de Carlos. Entonces, ese momento cambió, digamos, cambió la forma de educación de Carlos. Y lo cambió porque para poder que Carlos le permitieran desarrollarse con su iPad, implicó un octubre en tercer grado sacar a Carlos de su mundo pequeño a la escuela más grande de Tres Ríos, porque la escuela pequeña lo tenía relegado a una esquina. Si Carlos quería jugar en clase, jugaba. Si Carlos y tenía un iPad, o sea, era un juguete. Y entonces, por medio de la regional, nos llamaron y nos dijeron, papá, aconseja, llévenselo. Con Carlos y el iPad y un mundo de miedo, lo pasamos un octubre a una escuela gigante. O sea, y en octubre, exactamente, en octubre, nuestra vida cambió, o sea, y no la de nosotros, porque creo que los papás somos secundarios, la vida de Carlos, ver la seguridad con que salía para la escuelilla y su cara de felicidad, como dice el comercial, no tenía precio. Muchísimas gracias. Voy con la pregunta para Dixiana en este momento. Bueno, el momento que yo siento que nos marcó definitivamente fue cuando nosotros nos acercamos a este centro privado y nos dijeron no contamos con los materiales ni los profesores para apoyar a su hijo, porque nosotros veníamos de un lugar en donde mi hijo sí había tenido un acompañamiento muy bueno, ¿verdad? Que es la escuelita del Hospital de Niños. Entonces pensamos que el proceso de transición no iba a ser tan difícil. Ahí topamos con pared, como dice uno popularmente, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, ok, aquí definitivamente el camino no va a ser tan fácil y eso de alguna manera nos empoderó todavía un poquito más a mí y a mi esposo para seguir abriendo camino y todo en pro de que se siga dando una inclusión y lo que él necesita. Entonces, yo pienso que sí es muy importante sentar esos precedentes. ¿Por qué? Porque resulta ser que como parte de la investigación que uno hace, uno se da cuenta que está el código, hay muchos decretos en los que ya, digamos, se habla que la accesibilidad para personas con alguna discapacidad tiene que darse. Me explico, pero muchas instituciones todavía se reservan el derecho de admisión. Entonces, aunque los decretos y las leyes y todo este tipo de situaciones estén dadas, no todas las instituciones lo cumplen. ¿Verdad? Entonces, no tenemos que quedarnos solamente ahí, tenemos que ir un paso más allá para que realmente la inclusión, no solo de mi niño, sino la de todos, sea una realidad. Muchísimas gracias, Dixiana. Con gusto.
Y vamos con Mariana. Yo creo que el momento que nos marcó fue ese correo de la Dirección Regional de Educación donde decía que podía ser matriculado en la escuela José Figueres Ferrer. Fue así como, o sea, la felicidad, el saber que teníamos eso, que teníamos que ir a comprar un uniforme de escuela y que iba a ir a una escuela normal, ¿verdad? Con sus compañeros en una clase regular, ir a la escuela un primer día a conocer a las maestras que iba a tener, a la unidad de apoyo, que sinceramente, aunque yo ya había indagado un poco, jamás me imaginé el nivel de la unidad de apoyo de la escuela, el que él tenga ahí su profesora de terapia de lenguaje, su profesora especial, ver un equipo tan comprometido, ¿verdad? Y un día que llegamos en la mañana, que yo ya sabía que iban a llegar unas personas del ministerio, que fue lo que me dijeron, y ver que iba a tener su maestra itinerante, su terapista físico, o sea, de ver que la escuela realmente, y se tomó en serio, ¿verdad? Digamos, la situación y se trabaja en todo eso. Entonces, creo que son esos momentos, esos detalles que yo digo, sinceramente, si mi hijo estuviera en una escuela privada, no tendría todo el equipo de apoyo que tiene en esta escuela pública. Entonces, creo que eso es algo que hay que recalcar, ¿verdad? Que es una escuela pública y que no por ser una escuela pública nos van a negar a nosotros las oportunidades, sino que si va un proceso bien encaminado, podemos tener lo que nuestros hijos necesitan, ¿verdad? En clase. Entonces creo que ese momento en que tener la seguridad de que ya iba a poder estar escolarizado, ese fue para nosotros el mejor momento, porque el tener que dejar un país, trabajo, familia, amigos, un estilo de vida y venir para Costa Rica a empezar prácticamente de cero, aunque yo tengo mi familia aquí, fue un gran apoyo, pero sí, es difícil tomar a veces esas decisiones, ¿verdad? Dejo muchas cosas atrás para ver qué cosas nuevas puedo tener. Mariana, vieras que me voy a quedar con usted porque ya me introdujo la cuarta pregunta. Ah, ok. La cuarta pregunta que les iba a hacer es, ¿cómo visualizan ustedes el papel de los servicios de apoyo? ¿Qué tan fundamentales son para ustedes como familia? ¿Cómo se siente una mamá, un papá, un tío, un abuelo cuando hay o no hay un servicio de apoyo presente? Bueno, yo tengo la suerte de que tenemos en la escuela servicio de apoyo, entonces más bien yo voy calculando así como a la hora y me voy acercando a la clase y digo, todo bien, por si tengo que llevar a mi hijo al baño, ¿verdad? Y me dice, sí, o a veces inclusive me dice, no, vaya usted a hacer lo que tiene que hacer, déjenos aquí con él, tranquila, no se preocupe, que ahorita usted, si tiene que hacer algo, haga algo por allá. O sea, es como el que me den como también mi tiempo para mí. Ajá. Porque uno como mamá también tiene que tener su vida y sus cosas que hacer. Y uno entender de que no estamos pegados, ¿verdad? Y que aunque yo quiero que él sea un hombre independiente, a veces uno como mamá está como queriendo meterlo en esa burbujita. Y entonces también el servicio de apoyo nos ayuda mucho en eso, en que nosotros nos demos cuenta de que él está bien ahí, que nosotros podemos ir a leer por allá o hacer algún trabajo ahí en la escuela o cosas así, ¿verdad? Para mí ha sido indispensable y yo estoy consciente que la mayoría de las escuelas no tienen ese servicio de apoyo. Y de verdad creo que es algo en que se tiene que trabajar muchísimo, porque creo que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela que quieran, a tener las oportunidades que ellos necesitan y una unidad de apoyo que los ayude a desarrollar todas sus habilidades. Y en eso yo estoy infinitamente agradecida con todos los profesores en la escuela y con la unidad de apoyo que tenemos porque yo veo cómo trabajan, no solo en mi hijo, sino yo veo cómo trabajan con otros chicos en la escuela, con mis dos hijos inclusive.
trabaja la unidad de apoyo. Entonces, creo que eso es algo en lo que de verdad es, así como se trabaja en dar artes plásticas, educación física, todas estas materias complementarias, se tiene que trabajar realmente en tener unidades de apoyo que funcionen. Muchísimas gracias. Voy con la misma consulta para Dixiana. Vieras que aquí me gustaría hacer énfasis en el tema de la escuelita del Hospital de Niños, ¿verdad? El Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria, porque ahí estuvimos 4 años, o sea, fue muchísimo tiempo. El apoyo, bueno, yo no tengo palabras, creo que no nos va a alcanzar la vida para agradecer a todo el equipo de esta institución. Vea, apoyo a nivel de psicología para papá y mamá, ¿verdad? Que muchas veces nosotros necesitamos desahogarnos de alguna situación, alguna noticia referente al tema de salud de nuestros hijos, ¿verdad? No solo la parte educativa, sino la parte de salud. Contamos con apoyo de terapia de lenguaje, ¿verdad? Y aprendimos nosotros a trabajar pictogramas porque mi hijo no habla, entonces, bueno, pero todo lo entiende. Entonces, eso es como parte de lo que nos fueron enseñando a desarrollar con él. La parte de alimentación, ¿verdad? Poquito a poco irle introduciendo comidita para que él se fuera adaptando a ese proceso normal de lo que es el día a día comer. La parte de trabajo físico, terapia física, ¿verdad? Es un acompañamiento que es invaluable. Yo creo que nosotros, como les digo, o sea, si no fuera por esta institución, en los primeros años de vida de mi hijo hubiera sido muy difícil, porque uno puede investigar, pero ya un especialista que te lo vea en sitio, que te diga, mamá, él ocupa esto, podemos hacer esto, es otra cosa. Ahora que estamos en la escuela de Granadilla Norte, me llamó muchísimo la atención porque incluso lo que comentaba la mamá que habló anteriormente, porque nosotros siempre hemos tenido que estar acompañando a nuestro hijo. Eh, Nunca lo hemos dejado en clase solos. La mamá o el papá tienen que estar con él. Entonces, ahorita que estamos en esta escuela, también es parte del proceso que la mamá esté con él durante las clases. Hasta ayer fue el primer día que él pudo realizar su clase de terapia de lenguaje sin estar la mamá presente. Entonces, digamos que para mí también fue todo un proceso porque la maestra se lo llevó y me dijo, mamá, ahorita se lo traigo, ¿verdad? Y yo feliz porque él se fue, o sea, enamorado, ¿verdad? Él está muy contento ahí y no lloró. Y también es un proceso para uno, porque es cierto, nosotros no podemos tenerlos a ellos en una burbuja. Eso me lo dejó muy claro un doctor que me lo vio pequeñito. Si usted lo encierra en una burbuja, el daño va a ser para él. Usted tiene que empoderarlo. Entonces, esa es una forma en la que nosotros también lo vamos soltando a él y también hacemos un proceso interno como papás, ¿verdad? De que él es capaz, como lo mencionó la señora que habló al inicio de la charla, el primer lugar de inclusión definitivamente es la familia. Ujú. Muchas gracias, Dixiana. Con gusto. Carlos y Crisia, cuéntenos cómo su respuesta. Los servicios de apoyo. Ella ya se echó una risita. Vamos a ver qué nos va a comentar. Sí, en el caso nuestro ha sido agridulce. Sí. Por un lado, a nivel de colegio, hay un comité de apoyo formado por varios profesores. Con ellos, digamos, no hemos tenido ningún problema, excelentes profesores. Sin embargo, ha sido un comité de apoyo totalmente limitado. Un comité de apoyo que, por un lado, no se lleva bien con los profesores, entonces no ha podido hablar con ellos. Por otro lado, un comité de apoyo que le tiene miedo al director, porque esa es la palabra. Entonces, si el director no aprueba algo, ellos tampoco. Si el director está en contra, ellos tampoco. Entonces, nosotros hemos de alguna manera tenido que tomar el papel de comité de apoyo. Hemos sido nosotros los que hemos tenido que ir a hablar con los profesores, llevarle los dictámenes de Carlos, explicarle las limitaciones de Carlos, explicarle sus condiciones, explicarle incluso cómo podían hacer el examen e incluso hemos tenido que ir a la regional a que sea directamente de allá la que ponga las directrices. Él dijo los agri, yo digo los dulces.
Si Carlos hoy está en 12º año, y a cualquiera yo lo digo con mucho orgullo, es gracias al apoyo de una docente en la escuela que con mucho honor digo el nombre, la niña Maciel Ulate, de apoyo conductual y problemas de conducta, valga la redundancia, de apoyo emocional y problemas de conducta, que fue quien, sin conocerlo, se interesó en él, quien fue quien nos empoderó, nos dijo que habían leyes, que habían salidas, que habían recursos. Sí aprendimos que era una docente que contaba con todo el apoyo de la dirección y que fue quien le dio herramientas a Carlos para lo que venía, que era el colegio, quien trabajó con él. Yo le dije una vez que si no quería pasarse al colegio, le dije, usted no quiere ir a dar clases al colegio. El comité de apoyo del colegio ha apoyado o ha ayudado, pero hemos sido víctimas de ese divorcio entre dirección y comité de apoyo, porque como se dijo ahora, es que un estudiante implica tiempo, implica trabajo. Si ya yo dije que los exámenes se hicieron cada profesor en su clase, se nos olvidó Carlos, que ocupa el recinto aparte. Digámosle que no. Por hoy los haga así, ¿verdad? Entonces, existe o una profesora del comité de apoyo a estas alturas que nos diga, hablen ustedes con la profesora para que no se sienta invadida. Entonces, nos toca invadirla a nosotros, imagínense, ¿verdad? Pero sí, si bien agradecemos mucho, viviremos eternamente agradecidos con estas profesoras del comité de apoyo, hemos visto que a veces no gozan de total libertad para actuar como ellos saben que se deben hacer las cosas. Muchísimas gracias. Qué interesante ver las experiencias agri y las experiencias dulces. Les voy a leer unos comentarios que tenemos antes de hacerles la última pregunta. Bueno, Melania Castillo, gracias por esos espacios. Karen Guzmán dice que está muy orgullosa de Mariana, que es una gran mamá, que la conoce, que conoce a sus niños, que da lucha de su fe y de su fortaleza, entonces que la admira muchísimo. Igual lo dice Catalina Espinosa, muy orgullosa de Mariana y de Luis. Alberto Coto hace un comentario que dice, adelante mamás y papás, cada vez logramos una sociedad más inclusiva. Y Joana Ugalde menciona que es que las batallas de hoy se convierten en la inclusión del mañana. Caroline Mena dice que ella es docente de educación especial y que considera que es fundamental escuchar las vivencias de las familias para el buen desarrollo del proceso educativo. Tenemos también un comentario de Vanessa Ramírez que dice, son unos padres y unas madres geniales, sus hijos han logrado visualizar la necesidad de la inclusión y aceptación a los otros, son padres y madres a todo dar. Varios comentarios de Gretel Monge, doña Crisia y don Carlos, su perseverancia es un gran ejemplo. Doña Dixiana nos habla de una realidad que se necesita cambiar. Y también le dice a Mariana, la felicito por buscar apoyos y herramientas que los llevaron a una verdadera inclusión. Hay un comentario que dice, es un comentario muy personal, pero por experiencia propia estamos todavía muy lejos de ser un país inclusivo. Y tenemos otro comentario de Sandra Zúñiga que dice, los felicito papá y mamá, son muy valientes, qué amor más grande y qué entrega, son un ejemplo, ustedes nos muestran que sí es posible. Bueno, voy a hacerles la última preguntita. Y la última preguntita es si nos regalan un mensaje de inclusión. Un mensaje de inclusión que vaya dirigido a otras familias y que vaya dirigido al sector educación. Entonces sí le pediría a cada una de las familias, voy a leer un último comentario que apareció antes de la última pregunta, que igual dice Brenda Reyes, un saludo a doña Mariana de parte de los profesores Karina, Freddy y Brenda porque admiramos su esfuerzo. Entonces yo creo también es válido, ¿verdad? Es válido tener este espacio donde incluso hay reconocimiento porque solo ustedes saben lo que se corre, lo que se trabaja, las alegrías, las carreras, lo que se llora y lo que se celebra. Entonces, en buena hora también por esto.
Voy a darle la palabra a Dixiana en primer lugar. Dixiana, un mensaje de inclusión para familias y para docentes. Sí, bueno, a mí me gustaría decirles, primero que todo, que celebren cada logro que tiene su hijo, porque ya por el hecho de estar con ustedes, ¿verdad? Los chiquitines que han padecido muchas situaciones, que han estado en peligro de muerte y todo, y que los tenemos ahorita en la escuela, pues es un milagro de Dios. Entonces, celebrar cada día con ellos, cada avance que han tenido, ¿verdad? También a mí me gustaría dejar muy claro que muchas veces a uno le dicen, bueno, es que por ejemplo, si usted se pone a hacer un estudio de discapacidad de su hijo a través de Conapris, por ejemplo, ya luego se va a etiquetar y luego se le van a cerrar las oportunidades. Al contrario, yo pienso que más bien nosotros tenemos que hacer valer todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todavía estamos trabajando en un sistema que si ellos no están incorporados ahí, no son visibles. Entonces, un niño perfectamente se puede etiquetar aunque no tenga un certificado de discapacidad. Más si lo tiene, por ejemplo, si hay esa posibilidad de dárselo, podemos abrirles a ellos muchas puertas, ¿verdad? Como tener la posibilidad de quitar esos tabúes, esos estereotipos. Y también siento que es muy importante como papás empoderarnos siempre, estar al tanto de los derechos, de las nuevas leyes que van saliendo para que uno mismo esté atento cuando uno ve en riesgo alguna situación que se esté presentando con nuestros chicos, ¿verdad? También yo quiero dejar claro que tener un niño con este tipo de condiciones, si bien es cierto, es una realidad fuerte, diaria, porque mucha gente no tiene idea de que lo que significa estar con un niño de lunes a viernes en clases presencial ahí con él, ¿verdad? ¿Qué pasa con el trabajo de la mamá? ¿Qué pasa con el trabajo del papá? Hay hermanitos también. No solamente está el tema educativo, bueno, que es lo que estamos tratando en esta charla, está el tema médico, ¿verdad? Es estar yendo a citas al hospital de niños 2, 3 veces a la semana. Muchos trabajos no aguantan esa situación para los papás, o sea, no solo el nivel educativo, todavía tenemos que abrir mucha brecha en otros aspectos, pero siempre empoderarse. La información siento que es la mejor herramienta para que nosotros podamos disminuir esos temores. Y un último mensaje también el sector educativo. Yo siento que, como bien lo ha mencionado, no es solamente decir, esta institución me lo aceptó, ya lo tengo sentado en un pupitre. Es proporcionarle a él las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Y también uno como papá involucrarse 100% con el profesor, qué ocupa, en qué otro lugar puedo buscar material de apoyo para seguir dándole continuidad en casa. Me explico, porque al final de cuentas es un equipo, ¿verdad? Y a las profesoras que se dedican a todo el tema de enseñanza especial, yo les digo que tienen una carrera súper admirable. Ya uno cuando está en sitio trabajando con muchas enfermedades de otros niños y todo, ve que el espectro realmente es muy grande y la vocación que tienen las profesoras para trabajar es impresionante. Entonces, yo sí quisiera agradecerle a través de este medio a todas las profesoras que han sido ejemplo para mi hijo y que nos han ayudado a nosotros como papás a trabajar, porque sin ellas el camino definitivamente hubiera sido mucho más difícil y tienen una profesión que vale oro, Muchas definitivamente. gracias. Muchas gracias. Con gusto. Mariana, un mensaje de inclusión para familias y para el sector educación, como Yo cierre. creo que la inclusión tenemos que ponerla de moda, que la gente nos escuche, que la gente nos vea, que la importancia de no tener a nuestros hijos en un rincón o encerrados, que ellos estén expuestos al mundo, a todo lo que les rodea, a que los profesores no tengan miedo en trabajar con ellos, a que en el sistema de salud se les respete, que no se les niegue a veces muchas cosas. Yo sé que a veces es complicado ahorita más con el tema de pandemia, pero yo sé por experiencia y por cosas que he hablado con otros papás que se nos niegan algunos servicios muchas veces. Y la importancia que las escuelas, que a veces uno dice, es que van a arreglar tal cosa o van a modificar, los dineros tienen que ser bien invertidos también.
hacer rampas adecuadas, hacer baños inclusivos. Las infraestructuras en las escuelas tienen que ser pensadas bien importantes en este tipo de población, porque muchas veces nos dicen que no a la educación por la infraestructura. Entonces yo creo que es un tema que se tiene que poner de moda, que la gente tiene que abrir más espacios como este para que nosotros, y muchas familias como nosotras, puedan decir lo que piensan. Y además, una cosa muy importante, que nos escuchen a nosotros también, que nos escuchen a nosotros como padres, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras expectativas. O sea, por ejemplo, yo les digo, yo quisiera que mi hijo se quedara un año más en la escuela. Yo sé que él lo necesita. Y por alguna persona que no conoce a mi hijo, puede que él se le esté negando una oportunidad de tener un mejor desarrollo. Entonces creo que es eso, no solo empoderamiento, sino hacer valer nuestros derechos, que nos escuchen, que nos vean y que realmente se den cuenta de la importancia de la población, que puede ser un habitante importante en el planeta. O sea, no es solo alguien por ahí, sino alguien que puede hacer un cambio importante. Muchas gracias. El mensaje de Carlos y Crisia. Yo a las familias. Ustedes se dividen todo a la mitad, me encanta. Todo el mundo hago el comercial. Aquí hay estructuras para todo. Sí, eso me había comentado. Todo el mundo le dice a uno, ay, Dios le da hijos especiales a las mamás especiales. No hay mamás especiales, no. Hay mamás. Hay mamás, pero hay mamás y papás responsables. Es una responsabilidad tener un hijo, pero tener un hijo o una hija que requiera ir un poco más allá nos va a demandar más responsabilidad. Segundo mito, uno llega a la escuela o al colegio y le dicen, en muchos sí, hago la salvedad, venga, acérquese, establezcamos un vínculo, pero cuando el papá y la mamá ya están demasiado ahí y manejando muchos aspectos, ya no nos quieren, ¿verdad? Ya mejor váyanse, ¿verdad? Entonces, que no se cansen, no se cansen, busquen ayuda, busquen apoyo. Yo he encontrado en docentes de educación especial ese apoyo. Yo digo que ellas tienen esa visión más allá que a veces no tiene el docente del aula regular. Búsquela. En todas las escuelas hay, en los colegios también hay orientadoras que tienen su título de educación especial. Averigüen, busquen, acérquense, no se cansen de ir al colegio, no crean eso que le dicen a uno que si usted pide los derechos de su hijo, si usted se aboca por los derechos de su hijo, se lo van a coger entre ojos. No. Cuando una institución se da cuenta de que hay padres empoderados que conocen los derechos, se cuidan más porque saben hasta dónde estos padres van a llegar. Infórmense en papás y mamás, busquen leyes. Si no tienen los medios, vean, publicidad gratuita, van al Senarec. El Senarec le da a uno las leyes, se las da por escrita, les da un tesaurio, le instruye, le apoya, pero busquen ayuda, no se queden de manos cruzadas cuando les dicen que no, que eso no es posible. Gracias. Y para mí, para los profesores y maestros, sí, comprendo que el recibir un alumno con alguna condición especial implica mucho trabajo, implica un esfuerzo. Entiendo que no tienen solo un alumno, en algunos casos son aulas hasta de 30 alumnos, pero que entiendan que cuando reciben un alumno con una condición especial y que se va a meter en el sistema educativo, no están recibiendo solo un alumno, están recibiendo una familia completa, que le den la oportunidad a la familia que ayude. Nosotros al menos hemos tratado de colaborar con los profesores en todo lo que ha sido posible. Incluso, aunque ellos no nos pidan la ayuda, nosotros se las hemos dado. Hemos buscado soluciones
para que Carlos logre hacer las tareas en el colegio. Pero que recuerden, en algunos casos yo entiendo que hay niños con condiciones especiales que no tienen el apoyo de los padres, pero que le den esa oportunidad a los papás, que conversen con ellos para ver, porque en muchos casos, como es el caso nuestro, esas familias van a apoyar a los profesores. No nos tomen como la familia que denunciamos, la familia que vamos al ministerio, la familia que vamos a la regional, la familia que vamos a hablar con el director. No, lo hemos tenido que hacer, sí, pero también somos la familia que apoyamos a nuestro hijo y que apoyamos la labor de los profesores. Yo quiero robarle 2 minutitos, nada más. Róbese los 2 minutitos. ¿De cuánto un docente o la actitud de un profesor pueda cambiar la visualización que tenga un estudiante? Para nadie es un secreto que los jóvenes dentro del espectro autista tienen un interés específico. Mi hijo son los motores, los carros y los autobuses. Y a pesar de que lleva muy buenas notas, de que es increíble en la informática, siempre ha dicho, voy a ser chofer de autobús. Así que hacer el examen del TEC, practicó y todo, pero no le interesaba, pero llegó a hacer el examen del TEC y topó con un docente que lo atendió en recinto aparte, un docente que se sentó con él, que revisó, que no se le olvidara nada, un docente que le dijo que podía salir. No sé, en fin, cómo este docente abordaría a Carlos, que cuando salió del TEC dijo, voy a estudiar ingeniería en computadores y quiero hacerlo en el TEC, porque ahí sí es bonito. Eso puede hacer un docente en el futuro de un joven. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer un cierre con las 3 familias aquí presentes. No tenemos preguntas, pero sí tenemos como varios comentarios, entonces se los quiero leer a ustedes y agradecerles este espacio tan enriquecedor. Esta videoconferencia va a quedar grabada, entonces la pueden compartir a muchos más familiares que también puedan conocer de su experiencia y a otras personas del sector docente. Bueno, dice Ana Gabriela Tristán que Dixiana y Alberto han sido padres ejemplares que han luchado mucho por David y lo llevan por un buen camino y van ahí, aunque sea contra viento y marea. Gina Solórzano menciona, me encantó este conversatorio. El otro año mi hijo con discapacidad múltiple ya va para escuela regular, a primero por decisión, porque su condición no he recibido mucho apoyo en la decisión, pero porque deseo luchar por sus derechos a una educación, por una integración y una inclusión como la de sus hijos para mi hijo. Y aquí voy, gracias. Karina Camacho nos hace 2 comentarios, dice que estos chicos han venido a aportar a las aulas una gran riqueza, han venido a celebrar la diversidad y que como docentes estamos en la mayor disposición de colaborar en el avance de estos procesos de inclusión. Adelante, papás, sin miedo al éxito. Menciona Sujei Montoya, muy admirable el amor y la dedicación de los padres y madres, el reconocimiento a las y los docentes por esta maravillosa educación. Y al finalmente dice Jocelyn Castro, bueno, doña Mariana, que le ha dicho a la escuela respecto a la permanencia de José en la escuela. Ya Mariana contestó esa pregunta ahorita, ¿verdad? Que por el momento sería el último año de José en la escuela. Entonces, muchas gracias, mamás y papás. Con esta parte terminamos con ustedes y el eterno agradecimiento realmente por tomar el espacio, por presentarse esta mañana, por enviar un mensaje positivo y también hablar de cuáles han sido los retos, los desafíos y las dificultades. Y pues nuestros mejores deseos para que sus chicos sigan avanzando por un buen camino, no solo en lo educativo, sino en todas las diferentes áreas en las que hay que insertarse a nivel de sociedad. Muchas gracias y ahora voy a darle el pase a mi compañera Julieta Solórzano para que realice el debido cierre. Muchas gracias. Buenos días. Un agradecimiento profundo a la UNED por liderar esta actividad en colaboración con
Vivian del COLIP, del CENAREC y Sandra Zúñiga del SINAES, todas miembros del ONEI, en mi calidad de coordinadora del Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva. Agradecer profundamente a las familias que nos acompañaron esta mañana, que nos aporta en nuestra formación en nuestro ejercicio profesional desde el campo de la educación especial. Vemos que definitivamente la relación escuela-familia es fundamental para seguir aportando en el desarrollo de estas personas, y es la escuela el espacio ideal para seguir construyendo conocimientos. Vean que la familia nos refiere la importancia de encontrar escuelas con apertura, escuelas diferentes, no escuelas que rechazan, sino escuelas abiertas y que generan espacios comunales para que también participe la familia. La familia, como bien nos comentaba Lady, es ese espacio de sobrevivencia, de apoyo, de amor, de reconocimiento que todos los seres humanos necesitamos. Y la educación también se incluye dentro de ese engranaje para la vivencia plena de la persona y de una vivencia de sus propios derechos humanos. Así es que desde las escuelas, desde los centros educativos y aún más públicos, como nos lo decía una de las mamás, tenemos que garantizar que tengamos realmente escuelas inclusivas, escuelas que reciben, que acogen, que nos dan oportunidades, que nos dan los apoyos que requerimos, y el docente de educación especial siempre ha sido parte de ese engranaje, de esa forma, de ese medio para favorecer la permanencia y el éxito de todo el estudiantado, porque todos tenemos la necesidad de aprender, como también nos lo decía en un momento don Carlos y doña Crisia. Entonces, siempre desde el ONEI seguimos en estas luchas de seguir generando espacios de reflexión para buscar escuelas muchísimo más inclusivas, bueno, sobre todo inclusivas, es que no hay grados, somos o no somos inclusivos, ¿verdad? Y en esto no es, como bien lo decían algunas de las mamás ahorita, no es tener un espacio, ¿verdad? No es una silla, y no es la educación inclusiva solo pensada para estudiantes en condición, con alguna condición o que requieren apoyos específicos, no. Una escuela inclusiva es para todos entramos ahí, todas nuestras necesidades son importantes, también las de los docentes, todos tenemos responsabilidades, como también hablábamos ahora, tanto de los docentes, de las familias. Es fundamental el apoyo a las familias. Muchos docentes también siempre extrañan y añoran eso, ¿verdad? Entonces, cuando al fin logramos ese entramado y ese engranaje, hay que disfrutarlo y sacar provecho, ¿verdad? Sacar provecho. ¿Por qué? Bueno, y a tono de la celebración que hemos tenido en este mes con el Bicentenario, es la escuela, junto con la familia, ese espacio para permitir que más costarricenses sigamos construyendo democracia y sociedad y seguir viviendo en paz y seguir siendo un país de oportunidades, que ese es el sueño de todos. Quisiera cerrar este espacio, a pesar, sí es cierto, para todos hay dudas, para todos hay temores, ni siquiera quienes nos formamos en un campo disciplinar tan bello como es la educación especial, tenemos siempre las respuestas, y más bien solo ese acercamiento con las familias es lo que nos permite construir respuestas más acertadas. Desde la teoría, ¿cómo podemos hacer lecturas para buscar respuestas que se acerquen a las necesidades de las familias, de los estudiantes, y que al final es la necesidad de todos, porque todos somos comunidad? Y entonces
todos nos podemos acercar para apoyarnos. Quisiera cerrar este apartado, reiterarles el agradecimiento a la carrera de Educación Especial de parte de la UNED, de parte del Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva, leyéndoles una cita pequeña de una reciente investigación que salió de unos investigadores brasileños, Aguiar, Demóstenes y Campos 2020, y ellos dicen: los cambios se producen cuando la participación y el compromiso es de todas las personas, cuando se sienten parte importante en el proceso, en el cual cada quien aporta según sus habilidades, competencias y funciones. Eso es muy importante, porque ahora también nos decía una mamá, bueno, es que sí también los papás, ¿verdad? Bueno, es que cada quien tiene su función y es súper importante esa función, ¿verdad? En este proceso de transformación no se debe olvidar que la familia es un recurso vivo que necesita sentirse acogida, tenida en cuenta, y que forma parte de la educación de sus hijos e hijas. La familia es imprescindible en todos los momentos del proceso. Un aspecto que favorece la convivencia entre escuela y familia es un centro abierto a la comunidad, donde predomine la colaboración. Un funcionamiento eficaz, por tanto, requiere la participación de todos los miembros de la comunidad escolar. Y vean que esta es una reflexión que la están viviendo los colegas en Brasil, una publicación sumamente reciente, y que también esta mañana nosotros compartimos desde el ONEI y desde la realidad que tenemos en este hermoso país. Sin más, les agradecemos un montón que nos hayan acompañado, invitarlos por si les ha llegado de las diferentes redes, un cuestionario que tenemos en línea en el ONEI para definir las líneas estratégicas que queremos seguir y tenemos que seguir en este trabajo. Entonces, invitarlos a participar para que nos ayuden a construir una propuesta del ONEI muy cercana a la comunidad costarricense. Que tengan un excelente día y muchas gracias.